Vamos a hablar de mate, ¿sí? Fundamentalmente, y a mí me gusta hablar siempre de mate en sentido amplio. O sea, cuando digo mate, digo yerba mate. O sea, es interesante poder pensar el mate en sentido amplio, sobre todo cuando vamos a empezar a hablar de innovación. Y la pregunta que todos nos podemos hacer, o que muchos nos hicieron, es ¿por qué innovar? ¿Sí? ¿Cuál es la necesidad de innovar si realmente tenemos un sector que tiene, digamos, sus números, ¿no? Nosotros en Argentina producimos más de 800 millones de kilos de hoja verde por año, lo cual es un montón. La gente por lo general cuando le decimos dice, wow, 800 millones de kilos, sí, 800 millones de kilos, los primeros productores mundiales. Y esos 800 millones de kilos después se transforman en yerba mate elaborada, que son más de 260 millones de kilos los que consumimos acá en Argentina, y son más de 40 millones de kilos los que exportamos al mundo. Está entre elaborada y acá también hay un poco de yerba mate canchada. Entonces, además, respondiendo un poco a esta pregunta de por qué innovar, nosotros vemos que a lo largo de los últimos años, está a propósito el mate enlosado de dos azos porque hay que empezar a abrir la cabeza, ¿viste? Entonces yo te ponía el mate de acá, pero ese ya te hace pensar, ¿qué me puso? Sí, estaba medio adrede. Lo que nosotros también vemos es que hay como un pequeño crecimiento, ¿sí? Todos los años el INIM, a través de las declaraciones juradas de los operadores, vamos haciendo las estadísticas y todos los años vemos que va creciendo un poquito el mercado externo, va creciendo el mercado interno, va creciendo la cosecha, también va creciendo la población de Argentina, ¿no? Pero digo, ¿por qué innovar si realmente estamos creciendo? Para otro lado. Ahí va. Volvemos acá. Y ahora sí. Pero ¿a quién no le gustaría, digamos, tener, ¿no?, esta visión o esta estructura de crecimiento como un poco más amplia? Y ahí empezamos a pensar un poco más, o nos gustaría empezar a pensar con ustedes un poco más Argentina y el sector yerbatero y el mate, porque Argentina es mate, ¿no? Hablando siempre en sentido amplio, lo que pasa con el mate no pasa con ninguna otra infusión. Entonces está bueno y los invito un poquito a reflexionar conmigo qué pasa con estos 300 millones de kilos que producimos y consumimos y exportamos. Si yo pregunto, más o menos, ¿alguien tiene una idea qué pasa con esos 300 millones de kilos? ¿Cómo se consumen? En su gran mayoría se consumen en mate cebado tradicional, ¿sí? Pero la gran mayoría. En números globales, para darles un panorama, Argentina tiene una penetración en hogares de 98% de lo que es yerba mate. Esto en castellano quiere decir que en el 98% de las casas argentinas vos abrís una alacena y vas a encontrar que esa persona o esa familia en realidad compró un paquete de yerba mate, no importa con qué regularidad, pero hay yerba mate casi en el 98% de las casas. Cuando vos lo traspolás a personas, son algunas cuentas estadísticas que hace la comunidad académica, dicen que el 70% de las personas consume con cierta regularidad yerba mate. Y casi el 98% de esa yerba mate se consume en mate cebado tradicional. Es un montón, digamos que casi toda la yerba mate que se consume en Argentina lo hacemos en mate cebado tradicional. Y si nosotros, digamos, agarráramos el universo, estos matecitos representaran estos 300 millones de kilos, y vamos a empezar a tratar de visualizar un poco de qué estamos hablando, ¿no? Todo eso que está pintado con banderita argentina sería la yerba mate que consumimos acá en Argentina. ¿Cómo la consumimos? Casi toda en mate cebado tradicional. Entonces alguien me dice, no, bueno, pero pará, está la exportación y el mundo, entonces el mundo que no toma mate. Y sí, lo podríamos empezar a pensar de esa manera, lo cual nos abre un poco al camino de algo nuevo. Bien, analicémoslo un poquito más. Si esos 3 matecitos serían estos 40 millones de kilos que quedan disponibles, más o menos 2 matecitos se van a Siria, Líbano. ¿A qué no saben cómo se consume la yerba mate en Siria y en Líbano? En mate cebado tradicional. A su manera, con un mate más chiquito, pero digo, se consume básicamente de la misma manera
y se exporta básicamente de la misma manera que nosotros la consumimos acá. Ya sean paquetes, a granel, pero con el mismo destino. Pero todavía nos queda un mate y está bueno pensarlo de esa manera. Entonces seguimos avanzando en el análisis y nos damos cuenta que en el otro mate entra Chile, que es nuestro segundo mercado de exportación. Son 4 millones de kilos, un poquito más el año pasado. Y aquí no saben cómo se consume el mate en Chile, o la yerba mate en Chile. El mate cebado tradicional, el consumo auténtico, característico que tiene el sur, y el trabajo que estamos haciendo con todo el sector yerbatero para incrementar el consumo en la zona centro, en la zona metropolitana de Santiago, que ha crecido, por cierto, bastante en los últimos años. Pero bueno, no llega a cubrir Chile todo el mate, entonces nos queda medio mate para seguir pensando que tenemos un poco más de yerba en el mundo que estamos vendiendo. Y serían estos que están acá. Y aquí no saben quién consume esa yerba en el mundo. Por eso está pintado de celeste y blanco. La consumen en su gran mayoría los argentinos que están viviendo fuera de Argentina, que nosotros llamamos consumo nostálgico, y que encuentran en la yerba mate una manera fenomenal de poner los pies en casa o de poner el corazón en casa de vuelta. ¿Y a qué no saben cómo en su mayor parte tratan de consumir la yerba mate ellos? En mate cebado tradicional. Entonces, además, digo, si esto lo pusiéramos en escala, básicamente Chile y el mundo serían ese poquito, ¿no? O sea, la incidencia que tiene el mundo es muy baja. Cuando hablamos de una torta gigante, que es casi toda Argentina. Después hay una excelente porción enorme que es Siria, algo de Líbano, después se nota Chile y después se notan un montón de rayitas que vienen a ser el mundo. Digamos que cuando lo pensamos un poco, el panorama se ve bastante así. Es todo mate cebado tradicional y una industria y un sector trabajando para satisfacer esta demanda, lo cual es lógico. Y acá yo voy a tomar la licencia de parafrasear o citar un video que yo vi una vez, que seguramente muchos de ustedes lo vieron, que me pareció genial para pensar esto, que es un profesor que entra a su clase de una universidad, saca de su maletín un tarrito de plástico, saca una cajita con pelotas de golf y llena el tarro de plástico con pelotas de golf y le pregunta a la audiencia, ¿está lleno el tarro? Y sí, dicen todos. Muy bien. Saca del maletín una bolsa con piedritas y las tira dentro del tarro y las piedritas obviamente entran porque había espacio. Y los chicos ya lo miran y dicen, ¿y ahora está lleno? Y dicen, sí. Y dice, esperen un poquito. Saca una bolsita de arena y pone la arena adentro del tarro que también entra y cubre los espacios que quedan entre las piedritas. Y dice, ¿ahora está lleno? Y los chicos dicen, sí. Dejémoslo acá, después termina que además le echa una botella de cerveza, que esa es la mejor parte del video, y dice, por más de todo esto, siempre hay tiempo para tomar una cerveza con amigos. Pero la moraleja de esto es que en el pensamiento de este ejercicio las pelotas de golf significan las cosas importantes en la vida, como pueden ser la familia y todas esas cosas. Las piedritas significan las cosas que vienen en segundo nivel de importancia, trabajo, el estudio, las cosas que nos construyen también como personas. Y después la arena vendría a ser un poco las cosas más superfluas que tenemos. Entonces me gustaría retomar esa idea, si todos un poco la tienen en la cabeza o porque lo vieron o porque yo se los describo, y pensar acá un poco de la misma manera. El mate cebado tradicional es lo fundamental para nuestro sector porque evidentemente es lo que nos permite ser los que somos y nos permite tener el sector que tenemos y los números que tenemos. Ahora, el tarro, la pantalla, ¿está llena de mates? Sí, pero obviamente ahora me van a decir que no. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer lugares por todos lados para generar nuevas cosas, nuevas ideas, nuevos proyectos que tienen que ver con tratar de llenar esos agujeritos por fuera del mate cebado tradicional. Y no hay solo esos, perdón. Hay un montón que pueden estar ahí atrás. Y esto es un poco lo que me gustaría empezar a ejercitar y empezar a pensar, y lo que, a partir de lo que vaya pasando hoy, está buenísimo ver. Entonces vamos a retomar el tema del mate. Porque como dije recién, el mate son como nuestras pelotitas de golf, ¿no? Es lo más importante que tenemos. Y está súper bueno empezar a pensar el mate como algo mucho más que el mate. Porque el mate, más allá del producto, son sabores, son experiencias, son sensaciones, ¿no? Que le voy a contar a cada uno de los argentinos que
lo que es el mate. El mate, a mí me encanta decir que cuando te preguntan qué es algo, vos necesitas muchas palabras para describirlo, es porque ese algo es como un poco importante y no entra en 3 o 4 palabras. Y me pasa siempre con el mate, miren que me la paso escribiendo el mate y nunca lo puedo hacer en muy pocas palabras. Y creo que esa es la mejor descripción que les puedo hacer. Hay un montón de cosas que tienen que ver con el mate. Y que en este caso por ahí no forman parte del producto intrínseco que está dentro de un paquete de medio kilo, que es la yerba mate, pero sí que forman parte del producto y que en muchos casos construyen más al producto que el producto mismo. Dije muchas veces producto, pero creo que se entendió la idea, ¿verdad? Entonces un poco la idea es retomar esto y tratar de pensar a la yerba mate o al mate a partir de todas estas sensaciones, de todas estas experiencias y tratar de llevarlo a lugares y espacios donde hoy, por limitaciones del producto mismo, no puede estar. Ya sean culturales, ya sean físicas, porque el mate cebado con la bombilla no puedo tomar acá o allá, o a mí no me gusta compartir la bombilla. Y esto lo podemos pensar tanto para Argentina como para el mundo, ¿sí? Basados en la idea de que casi toda la yerba se consume como se consume y que vimos evidentemente de una manera muy gráfica que hay espacio para otras cosas, esos espacios por lo general van a tener que ver con llevar al mate a un lugar, a un momento, a un espacio de una manera que hoy no está presente. Y de eso un poco se trata. Yo no voy a hablar de innovación, porque para eso trajimos a Eduardo Castica, que es un fenómeno, y no voy a hablar mucho de casos porque para eso vinieron un montón de empresarios y emprendedores para contarnos. Pero simplemente es tratar de hacer este ejercicio de pensarlo de esta manera, porque es la manera como vamos a empezar a mirar esta pregunta, no digo con mucho más cariño, pero digamos de una manera mucho más positiva, ¿no? Y seguimos en rojo. ¿Por qué innovar? Volvemos otra vez a la pregunta inicial, pero ya con un poco más de pensamiento adentro y le dimos un poco de vuelta. ¿Por qué innovar? Porque hay un montón de ideas que están latentes, que están presentes o que pueden estar presentes, están ahí para ser descubiertas. Y lo que tenemos que hacer es impulsarlas, porque eso nos va a permitir desarrollar, digamos, esta perspectiva de crecimiento bastante mayor a la que teníamos. Y acá me gusta hablar de mate en sentido amplio y me gusta hablar también de crecimiento en sentido amplio. No hablamos solo de volumen. Y esto es muy importante por ahí a veces entenderlo, porque dentro de todas las apreciaciones, en las muchas charlas que uno tiene con gente del sector, te dicen, bueno, ¿y cuántos kilos vamos a mover? Y no sé cuántos kilos vamos a mover. Lo importante es cuánto valor también vamos a mover. Entonces esta escala de crecimiento tiene mucho que ver con volumen, pero tiene por ahí mucho más que ver con valor. Y valor no es solo plata, no es solo valor monetario. Suele después convertirse en valor monetario. Cuando yo le agrego lo que se llama valor a un producto, quiere decir que la gente lo aprecia mucho más. Y eso termina traduciéndose en algún momento en que está dispuesto a pagar más por ese producto. Pero por otro lado, seguramente vamos, si hoy digamos lo ponemos en escala de tiempo, a trabajar hasta el paquete como trabajamos hoy, vamos a empezar a desarrollar productos que requieren mucho más trabajo después del paquete. Y eso, ¿saben qué? Es valor agregado que queda en nuestro país y lo hacemos acá. Es más mano de obra. Está bien. Me dijeron también muchas veces, bueno, pero vamos a vender papel y vamos a vender cajita y vamos a vender... Sí, vamos a vender muchas más cosas que el mate. Pero también el valor de cada una de esas cosas que le agreguemos al producto va a valer mucho más que la suma de esas cosas. O sea, yo le agrego 5 pesos más de materiales, pero esos 5 pesos de materiales que le agrego al producto construyen un concepto mucho más potente que hacen que, por ejemplo, el producto valga 15 pesos más. Eso un poco tiene que ver con el concepto de valor. Y esto es también un poco lo que la innovación viene a traer al sector. Y entonces, ¿por qué innovar? Y ya empieza a aparecer en verde, porque por lo menos a mí ya me empieza a quedar más claro y un poco la idea es que ustedes empiecen a mirar al menos con más cariño este concepto y a partir después de las experiencias que van a escuchar de cada uno de los actores y de Eduardo, podamos empezar a hablar. ¿Por qué innovar? Para mí es súper fácil, porque funciona. ¿Y por qué digo que funciona? Porque podemos trazar un montón de paralelos, como dijo Alberto al inicio de su charla, y tenemos un montón de experiencias en un montón de otros mercados que no son la yerba mate de que la innovación funciona. Pero yo rápidamente los voy a llevar al mercado de la yerba y hay cosas que nosotros vemos a diario y que el INIM hace desde hace un montón. Es más, arrancó sus primeros procesos que tienen que ver por ahí con tratar de mejorar
la parte de humanización de cosecha, mejorar los procesos productivos, a través del área técnica, Linino ha implementado un montón de programas que en su momento fueron innovaciones, tijeras, los secaderos a chip, las buenas prácticas de manufactura, las buenas prácticas de agricultura, un montón de programas que lo que hicieron fue o desarrollar tecnología innovadora o hacer benchmarking o ver qué cosas buenas se hacían en otros lugares y traerlas a la yerba mate, las implementó, las pusieron, las hicieron andar y eso trajo mejoras para el sector. Y eso fueron innovaciones, y fueron innovaciones que funcionaron y que hoy ustedes las están usando. Está bien, son orientadas por ahí a la parte productiva. Y lo que está bueno pensar es que las innovaciones de producto van a tener seguramente el mismo efecto, ¿sí? Son cosas que funcionan, porque no lo voy a contar yo, lo van a contar los propios actores, empresas que se han fundado hace 50 años y que hoy son súper exitosas y que han creado categorías a partir de una innovación en su momento. Entonces, está probado que la innovación funciona y está bueno pensar que el mate es nuestra pelotita de golf, pero que hay un montón de lugares para piedritas, para arena, incluso para cerveza, que también es súper importante, para poder seguir adelante y para poder entender que la innovación es un camino viable y es un camino rentable para poder asegurar el crecimiento y la sustentabilidad del sector yerbatero.